Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es. Los billetes o el papel moneda siempre se han caracterizado por sus complejos y artísticos diseños. Llenas de efigies e imágenes en sus grabados, pero sobre todo lo que están son repletas de un simbolismo sagrado. Un simbolismo que en ocasiones es incomprensible. Está lleno de claves que los profanos no son capaces de entender. Una y otra vez han llenado esos anversos y reversos de las dos caras del papel moneda. Muy posiblemente debido a que en un principio los primeros banqueros de la historia fueron sacerdotes. Algo que incluso la Biblia lo menciona. Esto ocurrió ya en la antigua Sumeria, pero la Biblia hace mención de ellos cuando echa a los cambistas y mercaderes del templo Jesús, llamándoles directamente ladrones, que es así como los llama, en Jeremías capítulo 7, versículo 11. Pero la costumbre simbólica de llenar los billetes de logos sagrados no termina en este punto. Las medidas y proporciones de los billetes almacenan también un conocimiento secreto y un simbolismo sagrado. Evidentemente, el euro no podía ser una excepción. Veréis, en 1996 y después de un concurso público, sale elegido como mejor diseño para el billete de la Unión Europea los grabados del diseñador austriaco Robert Kalina, que así se llama este hombre. Una persona vinculada al Banco Nacional de Austria, que incluso llegó a diseñar la antigua moneda austriaca, el chelín. Los billetes de euro están llenos de tres principales símbolos. Como podéis ver aquí: puertas, ventanas y puentes. Oficialmente se dice que representan el aperturismo europeo y los puentes que se tienden entre los pueblos. Lo que intenta es un poco dar un mensaje de aperturismo y unión o unidad. Pero quizás este simbolismo almacena algo mucho más complejo de lo que vamos a hablar aquí. Veréis. Recientemente, al analizar las medidas de los billetes de euro, me encontré unos patrones poco ortodoxos. Unas medidas que parecía que no tenían mucho sentido, tanto de ancho como de alto o de largo. Era muy raro, muy extraño. Parecía que esas medidas habían sido elegidas anárquicamente, como que no hubiera tenido importancia y les hubieran dado unas medidas totalmente ajenas al resto de las monedas. Pero veis, debido al número o a los numerosos antecedentes de simbolismo sagrado que los billetes llevan, empecé a investigar este tipo de medidas y dimensiones que tenían estos billetes. Y descubrí algo curioso. La suma del ancho total de los billetes era exactamente el de la longitud que tuvo hace miles de años una ancestral medida de longitud: el codo real egipcio, que es exactamente igual o muy parecido por milímetros al codo sumerio de Nippur. Esos leves milímetros de diferencia son perfectamente asumibles por la dilatación de la madera o la contracción de los metales debido al paso del tiempo. Pero, en resumidas cuentas, me di cuenta que eran exactamente iguales. El codo de Nippur es una medida quizás la más antigua que existe de longitud. Corresponde a una ciudad sumeria, una ciudad sumeria situada en Nippur, que tiene una antigüedad de 7000 años, y esa ciudad estaba dedicada al dios Enlil. En Nippur, Nippur se escribe exactamente igual que la palabra Enlil. Ambas se escriben de la misma manera, como podéis ver. Es una ciudad que está situada a unos 160 kilómetros de Bagdad, del actual Irak.
Concretamente, y fijaos qué curioso, muy cerca de la actual Diguanilla, donde estuvieron las tropas españolas hace años destinadas, defendiendo posiciones de los norteamericanos. Era una zona muy necesitada por parte de los norteamericanos, desconozco las causas. Alguien sabedor de este dato decidió repartir las medidas en los billetes para que el resultante fuese exactamente la unidad de medida sagrada, el codo sumerio, el codo de Nippur, el codo de Enlil. Pero las casualidades no terminan aquí, porque si nosotros hubiéramos pensado que esto se ha dado una vez, podríamos llegar a pensar de que es una mera casualidad y no tiene sentido, sino que hay más cosas. Resulta que el largo total de los billetes suman la misma distancia que 2 codos babilónicos. Lo mismo. Alguien sabía esto y decidió darle esas aparentes medidas anárquicas a los 7 billetes de la Unión Europea, para que de alguna manera y en homenaje a estos antiguos dioses, tal vez con objetos que resultan medidas humanas, para medir a los seres humanos, el dinero. Recordad que hay un falso axioma que dice que cuanto tienes, cuanto vales. Un falso axioma maldito por el que se mide al ser humano por la cantidad de bienes y dinero que tiene. Es por eso que está dedicado al dios Enlil. Parecía que las casualidades no se agotaban, pero cuando vi la representación sumeria cuneiforme del llamado codo de Nippur, el codo de Nippur se escribe exactamente así, como veis aquí. Inmediatamente me acordé de los símbolos que aparecen en los billetes, esas extrañas ventanas y puertas que si superponemos el símbolo de codo de Nippur sobre los billetes de euro, en la parte donde aparecen las ventanas y las puertas, vemos que esas ventanas y esas puertas encajan misteriosamente con la antigua forma cuneiforme de codo de Nippur o codo de Enlil. Quizás ahora entendamos algunas de estas cosas. El codo de Nippur, ¿este simbolismo acaso ha sido casualmente creado? Todo esto, las medidas, el ancho, el alto y por supuesto la propia efigie que aparece en esas monedas, que encaja curiosamente con ese símbolo que significa el codo. ¿Es esto casual? Siempre se lo digo. Yo sinceramente no creo que sea casual. Son tantas las casualidades que se agolpan en este caso que pienso que alguien ha dedicado esta moneda a los antiguos dioses para que los humanos las utilicemos de manera en ocasiones correcta y en otras ocasiones de manera ruin. Tanto tienes, tanto vales. Un falso axioma. Recordad lo que os voy a decir. Y esto son unas palabras bíblicas muy sabias. Ni el más rico de los hombres se ha llevado un grano de arroz al otro lado. Es por ello que cuánto tienes, cuánto vales es un axioma muy equivocado. En realidad sería cuánto tienes dentro de ti, que quizás es ahí donde esté ese Dios que muchos buscan en efigies y a largas distancias. Tal vez lo tengan mucho más cerca de lo que piensan. Lo dejamos aquí. Como siempre decimos, sin más, desde mundodesconocido.es, nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.